Ya, gracias. Bueno, la conferencia de hoy contiene algunos conceptos de es- qué es lo que es la espiritualidad, la falsa espiritualidad, la conciencia, la lealtad y las promesas que uno hace. Y las referencias son Primera de Timoteo, Tito 1:15 y 16, el libro El concepto Rosacruz del Cosmos y el libro, ¿cómo se llama este libro? De Richard Kepser, de Reflexiones de un aspirante Rosacruz. Dice lo siguiente. La vida espiritual es falsa cuando no hay conciencia y se utiliza exclusivamente como refugio, como una compensación de todo lo que son desgracias, malestares, sinsabores de la vida real. No pienso que pueda ser una equivocación el que una persona, en unos momentos de agobio, de preocupación o de dolor, sienta una mayor necesidad de abrirse a lo espiritual. Eso es un mecanismo normal, es un hecho humano. Y esto lo sentirá normalmente toda persona, aún con una gran sinceridad espiritual. Aquí es cuando una persona utiliza lo espiritual exclusivamente como fin de escape, de compensación de su vida concreta, diaria. Se introduce en una situación y en un estado malsanos. Es imposible encontrar soluciones absolutas. Siempre, en todo caso, habrá una exigencia exterior y que en un grado u otro es posible que haya una respuesta interior. Por lo tanto, más que considerar la cuestión desde un punto de vista tajante y absoluto, se trata de descubrir la tónica dominante, el factor que predomina en la conducta espiritual de una persona. ¿Cómo conocemos esto? ¿Qué características tiene la persona o el modo de conducta de esta persona para discernir o sospechar que no hay allí una actitud realmente sincera? Hay una serie de connotaciones en los actos y dichos de la persona, con su auténtica humildad. O sea, es distinto lo que dice a lo que hace, lo cual nos indica que es falsa. La humildad no consiste nunca en encogerse. La humildad consiste en simplemente en relajarse, en entregarse. No se trata de hacerse más pequeño de lo cual uno es, sino de ser lo que uno exactamente es, ni más ni menos, de no tener preocupaciones si uno es más o menos que otros. Cuando uno no tiene que andar diciendo que es menos, esto demuestra que él sigue siendo él, su yo inferior, su idea, el protagonista, el centro, el eje de todo su interés. Significa que allí, aunque exista una minusvaloración, esta constancia, esta persistencia en estar autodenunciándose constantemente, tiene como protagonista al yo inferior. El yo es lo único constante. Es decir, que el yo está entronizado dentro de uno mismo. En la medida que ocurre esto, no puede haber una auténtica espiritualidad. No se trata de que tengamos que exigir desde un buen principio un absoluto desapego, pero sí tenemos aquí uno de los indicios de la falta de autenticidad de la vida espiritual. Otro indicio es cuando la persona, en contraste con esa actitud de humildad, se cree favorecida de un modo particular, extraordinario o único, por ser ella quien es. Siempre que la persona note en sí misma que tiende a sentirse, o más bien agraciada, o más bien desgraciada, hay que sospechar que todo está girando alrededor de ese yo inferior o idea, alrededor de ese egoísmo, de ese egocentrismo, de esa sobrevaloración que se esconde detrás de la misma valoración. Hay muchas personas que tienen una parte activa en lo espiritual y a través de un aspecto ya formalizado, en una estructura, en una organización, y están muy influidos por ese aspecto protector del número del grupo, lo cual nos indica que, en la medida que hay esto, no hay auténtica sinceridad. Si la persona actúa por este motivo, quiere decir que su actuar no es verdadero. Se puede reconocer también que esta actitud falsa es el hecho de que la persona tiende a esquivar los problemas concretos de su vida diaria. La persona que se inhibe, no afronta su responsabilidad y tiende a esconderse la cabeza abajo, igualmente, esta actitud la tiene frente a lo que son sus propias debilidades, sus propios defectos. Ciertamente, la persona acepta algunos de sus defectos, pero hay otros que no quiere ver, que no sabe ver y que no los puede ver. Además, olvida la responsabilidad hacia los que nos rodean y el desarrollo de la compasión en su verdadero sentido cristiano. De la palabra es la esencia de lo que se espera de un estudiante o un profesionista Rosacruz. La responsabilidad es aquella facultad que nos prepara para darnos cuenta y razón
y es uno de los mayores requisitos que se le exige a cualquier persona que aspire al crecimiento espiritual. Al asumir esta responsabilidad va de la mano con la autosuficiencia, la que se requiere como un objetivo a todos los estudiantes de las enseñanzas de la sabiduría occidental. Las responsabilidades que han de ser llevadas a cabo con éxito por el aspirante espiritual no se circunscriben a las conveniencias de su bienestar, tienen que ver con el bienestar de los demás. Van más allá del deber que normalmente las personas adultas del mundo occidental esperan y asuman por el beneficio físico, mental de sus hijos y otros miembros de su familia y el grupo que pertenece. Antes de asumir la responsabilidad hacia otros, es primero y esencial que estemos preparados y capacitados para asumir nuestra propia responsabilidad hacia nosotros. En otras palabras, volvernos más autosuficientes, lo más autosuficiente posible, tan pronto como sea posible. No podemos negar que la mayoría de nosotros, en ocasiones, debemos bregar con serios problemas personales que parece que no podrían ser resueltos sin ninguna clase de ayuda externa, en forma material o espiritual. Tampoco podemos negar que bajo algunas circunstancias, guía y consejo externo deben ser solicitados a fin de obtener ese alivio. La mayor responsabilidad que merita un estudiante o promocionista de las enseñanzas Rosacruces es el diseminar dichas enseñanzas, con el ejemplo, a todos con lo que se relaciona y no al revés. El conocimiento es otra de las fuentes de ayuda a la asunción de la responsabilidad. En sí mismo es una responsabilidad. El conocimiento de por sí no es bueno ni malo. Sin embargo, poseer este conocimiento, una persona puede convertirse en una fuerza impelente para el bien o en la personificación del mal. Entonces, es obvio que mientras mayor nuestro conocimiento, mayor es nuestra responsabilidad y el uso que éste le damos. El más alto conocimiento a que debemos aspirar es el conocimiento de cómo usar este poder espiritual. Como ya sabemos, los adeptos están plenos de este conocimiento que pueden hacer de que para nosotros pueden ser milagros, aunque lo que es en realidad es trabajar con la fuerza de la naturaleza en forma todavía más desconocida para nosotros. Algunos dirán, todavía me falta o nos falta para hacer mucho un adepto. Así es que no tengo que preocuparme aún por la responsabilidad de ejercitar el poder espiritual que tengo. Esto, sin embargo, no es verdad. Todos tenemos mucho mayor poder espiritual a nuestra disposición de lo que generalmente creemos. Los pensamientos son una inmensa fuente de poder espiritual, y el que estos sean puestos a la causa del bien o del mal, o que el que sean inefectivos, depende por completo de lo que uno piensa. Pensamientos de ayuda, curación, compasión, ternura, simpatía, comprensión, optimismo, alegría, y sobre todo pensamientos que se concentran en que la luz envuelva a alguna persona, tiene un efecto dinámico maravilloso. También rebotan a nosotros y contribuyen marcadamente a nuestro propio crecimiento anímico. Pensamientos de rencor, de sentimiento de odio, ira, celos y temor solo tienen efectos perjudiciales al objeto al que van dirigidos e invariablemente rebotan y hacen daño a la persona que los originó. Una de las maneras más efectivas en que podemos asumir esta responsabilidad de rendir un necesitado servicio a alguien es concentrándonos en enviarle nuestros más altos sentimientos positivos, independiente del mal que hayan hecho. Si los pensamientos de toda la humanidad fuesen de pronto canalizados en dirección de alta espiritualidad, esta fuerza tan tremenda hacia el bien, así liberaría, sería increíblemente maravillosa. Así es que nuestra responsabilidad con respecto a nuestros pensamientos con relación a nosotros y a los demás es muy grande y crece en proporción según nos ponemos más sensitivos espiritualmente. La o las personas que engañan a otras personas y a su grupo donde pertenecen para conseguir objetivos personales y creen que con esa actitud y aparentando ser espiritual, lo único que consigue es engañarse a sí mismo y no tienen conciencia de lo que están haciendo y perjudican las relaciones con personas conocidas y a las otras personas que conocen y a los otros grupos a los cuales son afines. Causa y efecto. No podemos evadir nuestras responsabilidades y mientras más elevados y más difíciles se nos hagan, bajo la ley de causa y efecto, cada uno de nosotros es responsable por las consecuencias de cada pensamiento que pensamos, de cada palabra que decimos y de cada acto que hacemos.
A veces, estas consecuencias asumen increíblemente en vastas proporciones. Un acto aparentemente insignificante que parece envolver solo a una persona puede tener ramificaciones que afecten a docenas y aún más, cientos. De alguna manera, entonces, tendremos que pagar las consecuencias en esta presente vida o en las próximas. Como todavía somos seres evolucionantes y aún imperfectos, estamos expuestos a cometer algunos errores. No importa con cuánto cuidado tratemos de cumplir todas nuestras responsabilidades. Un error cometido honradamente, con sincera intención, debería ser constructivo. Tendrá, por supuesto, que ser corregido. El contexto de dicha enmienda seguramente no había de ser tan severa como sería el karma que acumuláramos al evadir y cumplir esta responsabilidad, o al hacer deliberadamente aquello que sabemos que está mal, para satisfacer nuestros anhelos y engrandecimiento personal. El ejercicio y cumplimiento de esta responsabilidad entonces son imperativos para los aspirantes espirituales. Estamos continuamente expuestos a las responsabilidades, desde el llevar a cabo los ejercicios matutinos y vespertinos hasta rendir en ayuda material o física a alguien que la pueda necesitar, e inclusive todos los pensamientos y actos entre medios. En cierto sentido, nunca estamos libres de las responsabilidades, ya que nos incumbe como aspirantes ver que nuestro tiempo de asueto sea constructivamente, no obstante descansadamente utilizado. Para afrontar nuestras responsabilidades adecuadamente debemos hacer el uso más efectivo posible de nuestro conocimiento práctico y espiritual, y obviamente de nuestro poder espiritual. El más engañoso de todos los males es aquel hecho sobre el plano mental, de la acción, donde un hombre bajo la apariencia de perfecta respetabilidad, a menudo bajo el manto de la benevolencia, puede marchitar la vida de otros, plegar sus voluntades para sus propios fines, y no obstante aparecer como una irreprochable y hasta ser visto como un amigo y benefactor por su víctima. Hay algo muy importante que no se debe olvidar cuando decidimos solicitar el ser progresionista y a lo que nos comprometemos. Lealtad al maestro. Se nos ha dicho que el método de la Fraternidad Rosacruz de aventurar esfuerzos y tentativas vuelve al aspirante independiente y más seguro de sí mismo, en tal grado que es capaz de enfrentar solo todas las circunstancias y triunfar sobre las condiciones más adversas. Pero ¿por qué se nos advierte a sí mismo que el estudiante ha de guardar fe y lealtad al maestro? La lealtad al maestro es requerida debido a la naturaleza de la relación que los une consistentemente en un íntimo lazo espiritual por el cual el maestro se consagra a asistir a su discípulo, que avanza en el sendero de la manera más provechosa. En su comentario sobre la obra de Wagner, Lohengrin, en los misterios de las grandes óperas, Mackinder nos dice: recuérdese esto, debe imprimirlo en su mente y esculpirlo con letras de fuego en su propio ser, que habiendo venido en respuesta a las súplicas, expresadas no solo en palabras, sino en una vía de aspiración, se ha dado la prueba indubitable del poder y habilidad que el instructor posee para enseñar, guiar y ayudar. Y entonces se hace necesario indispensablemente que de allí en adelante, exista una fe absoluta en él, quien de otro modo encontraría imposible trabajar con dicho aspirante. Naturalmente, esto no significa que pondremos nuestras expectativas en que el maestro tome decisiones por nosotros. Con el transcurso del tiempo, aumentaremos la confianza en nosotros mismos, o al menos esta será la verdadera línea de conducta. Más, no debe ser motivo de controversias y objeciones en el fundamento de la fe con que el discípulo recibirá la guía de su maestro. La única diferencia entre las personas es el nivel de conciencia, que no se refleja cuando actuamos en forma negativa. Y este nivel de conciencia está determinado por el amor hacia los demás, es decir, la misericordia y la compasión. Sin este amor por el prójimo no puede haber cercanía con el Creador. Cuando no se ha experimentado el funcionamiento del sistema espiritual, es decir, las leyes de conexión basadas en el amor al prójimo, estudio de la sabiduría y la interconexión con la luz y saber cómo darle continuidad, se cometen grandes errores al interpretar lo escrito de manera literal. Si estamos en el camino espiritual, acuérdate de no imponer y no sentirte superior a los demás. Al contrario, contempla la situación y respeta a los demás. Y para terminar la charla, quisiera leer una frase que dice:
A quien actúa con maldad hay que desearle muchas bendiciones, porque tarde o temprano la necesitará. Muchas gracias.